Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 2, 77, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 2. Hobbes, 408. El hombre. Al considerar al hombre, Hobbes se vale de las mismas categorías que ha empleado para la consideración de las demás cosas naturales, o sea, principalmente las de cuerpo y movimiento. La sensación no es más que la imagen aparente del objeto corpóreo que la produce en los órganos de sentido. Tanto el objeto como la sensación no son sino movimientos. En efecto, son movimientos las cualidades sensibles que están en el objeto y también son movimientos las sensaciones que producen tales cualidades en el hombre. Por lo tanto, la sensación es un encuentro entre dos movimientos, el que va de la cosa al órgano de sentido y el que va del órgano de sentido a la cosa, que constituye la reacción al primero. Movimiento es también la imaginación que conserva las imágenes de los sentidos y que por lo mismo es una especie de inercia de los movimientos que se originan desde el exterior con la sensación. Cuando en el hombre o en cualquier otra criatura dotada de imaginación se estimula la actividad de ésta con palabras o con otros signos, se tiene el entendimiento que por eso es común al hombre y a todas las bestias capaces, como por ejemplo el perro, de reaccionar a llamadas o reproches. En cambio, es peculiar del hombre un entendimiento capaz de formar series y conexiones de nombres, dando lugar a afirmaciones o negaciones y a las demás fórmulas lingüísticas, en las que consiste el cálculo o la razón. Ya han sido vistos los caracteres de este entendimiento peculiar. Lo mismo que las sensaciones, las emociones se originan también en los movimientos que proceden de los objetos externos. Así como la sensación consiste en la reacción del órgano a la acción del objeto, reacción que se dirige al exterior, así también la emoción consiste en una reacción análoga, pero que se dirige al interior del cuerpo que la experimenta. Por eso, la fuerza de donde dependen todas las emociones es el apetito o instinto que mueve a buscar el placer y a huir del dolor. Bien y mal son los nombres que se dan respectivamente a los objetos de la apetición y a los de la aversión. Se llama bien lo que se desea y mal lo que se odia. No se desea algo porque es un bien, ni se le odia porque es un mal, sino que por el contrario, se llama bien a algo porque se le desea y mal porque se le odia. Así pues, el bien y el mal son relativos a las personas, a los lugares, a los tiempos. La naturaleza del bien y del mal sigue a la circunstancia, dice Hobbes. Apetición y aversión no están en poder del hombre, porque se determinan directamente por los objetos externos. El hambre, la sed, los deseos en general no son voluntarios. El que desea alguna cosa puede ciertamente actuar libremente, pero no puede menos de desear lo que desea. La voluntad misma no es sino un deseo, y como todos los deseos, está determinada necesariamente por las cosas. Cuando en la mente del hombre alternan deseos diversos y opuestos, esperanzas y temores, y se presentan las consecuencias buenas o malas de una acción posible, se produce aquel estado que se llama de deliberación. Y el término de la deliberación, o sea, el apetito o la aversión última a la que sigue inmediatamente la acción o la omisión de la acción, es lo que se llama voluntad. La voluntad pone fin temporalmente a las dudas, a las vacilaciones, a las incertidumbres del hombre, pero éstas renacen al instante porque el hombre no puede alcanzar un estado definitivo de tranquilidad y de descanso. Por eso no existe, según Hobbes, un sumo bien o un fin último en la presente vida del hombre. Un fin último tendría que ser tal que, después de él, ningún otro podría ser deseado.
Pero como el deseo acompaña necesariamente a la sensibilidad, el hombre que hubiera alcanzado el fin último no sólo no desearía ya nada más, sino que tampoco sentiría nada más, y por lo tanto ya no viviría realmente. El bien máximo de todos los bienes, dice Hobbes, es avanzar sin impedimento hacia fines siempre nuevos. El goce mismo de lo que se ha deseado es un deseo, esto es, el movimiento del ánimo que goza a través de las partes de la cosa de que disfruta. La vida es un movimiento perpetuo que cuando no puede avanzar en línea recta, se transforma en movimiento circular. Con este análisis, Hobbes pretende explicar el mecanismo de la naturaleza humana. Como ya queda dicho, en este mecanismo no hay sitio para la libertad. Hobbes entiende la libertad como la ausencia de todos los impedimentos para la acción que no están contenidos en la naturaleza y en la cualidad ni en la cualidad intrínseca del agente. Esta definición reduce la libertad a la libertad de acción, que existe cuando la voluntad no está impedida en sus manifestaciones exteriores, pero niega la libertad del querer. Cuando un hombre tiene apetito o voluntad de alguna cosa de la que en el instante anterior no tenía ni apetito ni voluntad, la causa de su voluntad no es la voluntad misma, sino algo distinto, que no depende de él. Por lo tanto, la misma voluntad es causada necesariamente por otras cosas. En cuanto tienen causas necesarias, las acciones humanas son necesitadas. Hobbes, que ha defendido el determinismo en su polémica con el obispo Bramall, insiste en el hecho de que la voluntad se ve necesitada intrínsecamente por las causas y por los motivos que le son inherentes, motivos que en último análisis se deben a la totalidad de la naturaleza, ya que todos los actos del espíritu humano, incluida la deliberación y la voluntad, son movimientos en conexión con los movimientos de los objetos externos. Difícilmente existe una razón, aunque parezca causal, que no haya sido producida por todo lo que existe en la naturaleza. Hobbes trata de fundar los principios de la sociedad civil sobre el mecanismo de la naturaleza humana. Solo insertándose en este mecanismo resulta posible conducir al hombre a una coexistencia ordenada. Hobbes se propone la construcción de una geometría de la política, esto es, de una ciencia de la sociedad humana que tenga la misma objetividad y necesidad que la geometría, y afirma: si se conocieran las reglas de las acciones humanas, con certeza igual a aquella con que se conocen las reglas de las magnitudes en geometría, la ambición y la avidez, cuya fuerza se basa en las opiniones falsas que el vulgo tiene de los conceptos de derecho y de torcido, serían impotentes y la humanidad disfrutaría de un periodo de paz tan constante que parecería que ya no habría que luchar más sino por razones de territorio, es decir, por la multiplicación de los hombres. Hobbes cree que ha llegado a la posesión de las nociones indispensables para la construcción de una geometría política, y por ello procede con confianza a esta construcción.